Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro guía espiritual y maestro es el Moré Yohanan Besma, que Hashem lo bendiga, le dé salud, le dé larga vida. Estamos continuando con este ciclo semanal, de las porciones de la Torá, las parashá semanales de la Torá. Ya estamos transitando las últimas del libro de Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco de la Torá. Antes de continuar, le voy a pedir que se suscriban al canal, que nos den un like, que hagan comentarios, que compartan este video a sus amigos, sus seres queridos, familiares, para que puedan también de esta forma ayudarnos a difundir los 7 preceptos universales para todas las naciones y la Torá, que es luz a todo el mundo. Estamos en la parashá Ki Tetsé. Esta palabra Ki Tetsé quiere decir cuando salgas. Vamos a leer entonces en la Torá, en el libro de Devarim, capítulo 21, versículo 10. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos, Hashem tu Elohim los entregará en tu mano y tomarás prisioneros. Leímos el primer versículo que tiene esta porción semanal de la Torá, y en este versículo habla cuando salís a la guerra. Está hablando al pueblo de Israel, obviamente. Cuando salgas a la guerra, ten en cuenta esto, que hay una promesa ahí en ese versículo, que cuando salgas a la guerra, que Dios va a entregar en tu mano a tu enemigo, a tus enemigos. Esta es la promesa que Dios les da al pueblo de Israel cuando salgas a la guerra. Luego la Torá viene hablando de los derechos que tenían los soldados de tomar prisioneras, de hacerlas sus esposas. Va a hablar de los primogénitos, también va a hablar del hijo rebelde. Más adelante habla de la prohibición del hombre de usar ropa femenina, y que la mujer tampoco puede usar ropa masculina. Pero nos vamos a detener en el primer versículo de esta parashá. ¿Por qué nos vamos a detener ahí? Porque está hablando cuando salgas a enfrentar a tus enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos del pueblo de Israel? Estamos ya en los últimos capítulos de la Torá. El pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida, y en esa tierra lo están esperando 7 naciones, pero tiene la promesa Israel. Vimos ya en otras porciones semanales que anteceden a esta, que Hashem dice: si cumples los mandamientos, si cumples mis preceptos, vas a tener bendición. Si entras a la tierra, derrotas a los enemigos y destruyes la idolatría, van a ser prósperos, no va a haber estéril y todo lo que ya vimos anteriormente. Pero había 7 naciones que los sabios dicen que esto también tiene que ver con algo espiritual. Como siempre, la Torá nos trae un mensaje que es perpetuo, que es también para este momento. Y esa pelea que tiene que dar el pueblo de Israel también es una pelea espiritual. Y nosotros, que no somos judíos, los noágidas, tenemos una lucha interior, como vimos en la parashá anterior, que luchamos contra el Yetzer Hará, contra la mala inclinación. Y estuvimos hablando de poner jueces y policías en las ventanas del alma, para no dejar entrar las cosas malas a nuestras vidas. Pero ahora es al revés, vamos a hablar de las cosas que están dentro nuestro y que las tenemos que sacar. Pero seguramente todavía tenemos cosas por cambiar en nuestra vida, porque el camino que transitamos en nuestra vida es de elevación espiritual, que cada día, cada año que pasa vamos corrigiendo. Dicen los sabios que dentro nuestro está todo. Somos un pequeño universo. Entonces esas 7 naciones que estaban en la tierra prometida, que ahora vamos a ver quiénes eran y qué tienen que ver, están dentro nuestro. Son las que tenemos que sacar. Y tenemos que tomar posesión completa de nuestras vidas. La buena noticia acá es que cuando salgas a la guerra, como dice este versículo, yo te voy a entregar en tu mano a todos tus enemigos. No dice que va a ser fácil, no dice que no va a costar, pero sí dice que vas a ganar esa batalla. Tienes que decidirte a dar la batalla. ¿Contra quién? La Torá, yendo un poco para atrás en la Torá, en el libro de Devarim, en el capítulo 7, en el versículo 1. Esto es una parashá, Baez Hanan. Cuando Hashem tu Elohim te haga entrar a la tierra a la que te diriges para poseerla, expulsarás muchos pueblos de tu presencia: al Hitita, al Girgashita, al Emorita, al Kenaanita, al Prisita, al Jivita y al Jebusita.
7 pueblos más grandes y más poderosos que tú. Cuando Hashem tu Elohim te entregue y los derrotes, deberás exterminarlos por completo. Ahí vemos esos pueblos que estaban dentro de la tierra prometida y a quienes tenían que sacar, a quienes tenían que enfrentar el pueblo de Israel. Entonces, quiere decir que estos pueblos están donde? Dentro nuestro. Y tenemos que sacarlos, tenemos que erradicarlos. Y ahora vamos a entender a través de la raíz de las palabras hebreas. Y ahora vamos a ver esos pueblos que estaban ahí, esos 7 pueblos, esas 7 naciones, los nombres de ellas que hemos leído recién, tienen un shore, tienen una raíz. En otras palabras hebreas, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren decir esos nombres? El primer nombre que aparece en la Torá es el Hitita. La raíz de ese nombre es temor. El segundo nombre es el Girgashita. Girgashita. Y el shore de esa palabra tiene que ver con errante y sin obligación. Alguien que es vago. Alguien que no tiene obligaciones y es un errante en el mundo. Emorita. Tiene que ver con el que habla mucho, el hablador y el chismoso. Kenaanita, tiene que ver con el comercio y la bajeza, o sea, los negocios turbios, los negocios bajos, los negocios sucios. Prisita tiene que ver con heridos y sufridos. Jivita tiene que ver con el de la multitud, el que le gusta hacerse ver, el que le gusta el show. Y el Yebusita, que es el último, tiene que ver con la dureza, el que es duro, el que se ha endurecido. Estos nombres fueron traducidos en castellano como el Eteo, el Jerjeseo, Amorreos, Cacaneos, Fereceo, Ebeo y el Jebuseo. Ahora, qué importante es ir al hebreo para entender esto. ¿Quiénes eran esas naciones? ¿Quiénes son las naciones que tenemos dentro nuestro y tenemos que sacar? El temor. ¿Cuánta gente vive con temor? Tiene miedo y no avanza en la vida porque tiene miedo de hacer las cosas. O le pasó algo en la vida y no puede vencer ese temor. O tiene miedo de cambiar, tiene temor. Otros andan errantes. Dijimos, errante y sin obligación. Alguien que es vago, alguien que le cuesta, alguien que es perezoso. ¿Qué es perezoso para qué? Para las cosas espirituales. Sacarte el temor, sacarte la pereza de las cosas espirituales, que no tenés ganas de hacerte filada, de hacer oración, que no tenés ganas de hacerse de acá, de hacer una acción social, de permanentemente buscar las cosas de Dios. Tenés pereza. Acá hay una que es muy fuerte, el hablador y el chismoso, el que usa su boca de una manera que en vez de para bendecir es para maldecir. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Eso atrasa la bendición, eso te frena. Comercio y bajeza, o sea, negocios sucios. Tiene que ver con la honestidad en el trabajo y también una honestidad intelectual y también una honestidad espiritual. En todos los campos, ser honesto. La Torá nos trae que tenemos que tener bien las balanzas, que no se puede mentir en los gramos, que tiene que ser el peso exacto, que no tenés que robar de esa forma. Es una de las cosas que más nos cuesta al ser humano. Y dicen los sabios que por lo que más vuelven las almas es por la honestidad, es por el robo. Dice, por el robo y por las almas gemelas, por el tema de pareja, son las cosas que más cuestan. Y tenemos en las 7 leyes noágidas no robar. Y no robar implica un montón de cosas, no solo salir con un revólver a robar a mano armada a un banco, sino que puedes estar robando tiempo a alguien, puedes estar siendo deshonesto en tu trabajo. Quizás te están pagando en un trabajo y estás con el celular, estás en otro lado, no estás cumpliendo tu trabajo, no visitas a alguien que te precisa y está enfermo, quizás le estás robando tiempo a tus hijos, por ahí no le das el tiempo necesario a tu esposa, a tu esposo. Luego viene el prisita, heridos y sufridos, la persona que siempre está en un modo de sufrimiento, siempre está herido y siempre está sufriendo. Hay personas que uno la escucha y todo lo que habla su boca es de que le pasan cosas malas, todo lo ve mal, todo lo ve malo, no ve las cosas buenas y se victimizan por todo lo que le pasa y no ven las cosas que Dios les da cada día. No la ven, siempre están sufriendo, siempre están heridos, siempre creen que le falta algo. Eso también tenemos que sacar de nosotros y empezar a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos.
Y si nos pasan cosas negativas, son por la misericordia de Hashem que nos está despertando, nos quiere despertar, porque estamos haciendo algo malo y Él quiere que nos elevemos espiritualmente. Y para eso nos da señales, nos vienen por ahí cosas negativas, no para que nos quejemos y nos pongamos en este modo que dijimos de sufrimiento, de víctima, sino todo lo contrario, para que superemos y de esa forma seamos más fuertes, tengamos más confianza en Dios. Luego viene el de la multitud, que le gusta el show, el que le gusta figurar, el que es soberbio, el que tiene el ego muy grande, tiene el ego tan grande que, como dicen los sabios, solamente cabe él en el mundo, no cabe Dios, está solo, porque está tan alto que no cabe Dios, no se puede llenar nada, toda la bendición, dicen los sabios, que viene de arriba para abajo, pero como está tan alto el soberbio, está tan alto el que le gusta el show, el que le gusta figurar, no puede llenarse de bendición. La bendición de Dios viene como el agua, que busca llenar los sitios más bajos. Así la bendición de Dios, tenemos que trabajar en la humildad, como Moshe nos enseña. Moshe fue el hombre más humilde que hubo en la tierra. Tenemos que bajar el copete para que Dios nos pueda llenar de todas sus bendiciones. Y el último es el Yebusita. Este, dice, es el endurecido de corazón. Y dice más, y es el endurecido de corazón porque ha sido pisoteado. Así como el faraón, que Dios le mandaba las plagas y cada plaga era como que él era pisoteado. Pero más duro se ponía su corazón. Cada plaga era un pisotón que Hashem le daba y él más se endurecía. Todo esto está dentro nuestro. Y estas naciones, aunque parezcan grandes y poderosas, Dios te las va a entregar en tus manos. Cuando salgas a la guerra, cuando salgas a pelear, cuando pelees con la mala inclinación, con estos pueblos que están dentro tuyo, contra el temor, contra la pereza, contra el chisme, contra la deshonestidad, contra el herido, contra el sufriente, contra el víctima, contra el orgullo y contra el corazón endurecido. Contra todo eso vas a pelear y yo, Hashem, tu Elohim, te lo voy a entregar en tus manos. Así que para allá vamos a tomar esta enseñanza de que es hora que salgamos, que nos animemos a salir, a pelear contra todo esto que tenemos dentro nuestro. A pelear de qué forma, estudiando la Torah, estudiando los 7 preceptos universales, los Noakidas, empezar a cumplirlos de a poco, empezar a dar batalla a todo lo malo que tenemos dentro nuestro, empezar a llenarnos de luz, de bendición y de cosas buenas que nos trae la Torah, y todas las bendiciones que Dios nos promete por cumplir los mandamientos y de esa forma sacar todo esto que dijimos de nuestras vidas y ser mejores personas y poder elevarnos espiritualmente. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, también a su familia. Damos gracias a Dios por esta porción semanal de la Torah. Les pido que si no lo han hecho, que se suscriban al canal, que nos den un like, que compartan con amigos, con familiares y los esperamos a todos entonces en la próxima parashá.